Escuchábamos al virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu y ahora queremos aclarar también mucho de estos datos y dudas que nos surgen sobre la inmunidad del coronavirus. Tenemos desde León a Sara Calleja, médico especialista en la única unidad de inmunología que existe en la comunidad, en este caso en el Hospital de León. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, para empezar, aclárenos algo que yo creo que se pregunta mucha gente. ¿Todas las personas que han padecido la enfermedad tienen anticuerpos? ¿Tener anticuerpos significa que eres inmune y que no vas a tener coronavirus? Realmente son dos preguntas. Se lo pregunta toda la gente y los primeros que nos lo preguntamos somos los propios inmunólogos. Realmente no se ha hecho un estudio suficiente como para saber si todas las personas que han pasado la infección tienen anticuerpos. Si nos basamos en los conocimientos previos en inmunología, la mayor parte de las personas que tienen una infección y la superan acaban desarrollando anticuerpos. La segunda pregunta es si el tener anticuerpos es igual a estar protegido. Generalmente la respuesta es que sí. De todas formas, en esta actual infección nos quedan muchas preguntas por contestar y entre otras está esta. Solamente el tiempo y los estudios nos podrán solucionar esta Tras interrogante. conocer la encuesta de seroprevalencia de la Carlos III ayer, que por cierto la Sociedad Española de Inmunología ya preveía una tasa baja, mucha gente puede pensar también que corremos aún más riesgo de contagiarnos de lo que pensábamos porque hay pocos inmunizados. Bueno, realmente el tener una baja tasa de seroprevalencia, es decir, de gente que ha tenido contacto y que ha desarrollado anticuerpos, es una mala noticia en cuanto a la capacidad de la población de estar protegidos como grupo. Por lo tanto, hay que mantener las medidas de prevención, profilaxis y distanciamiento que necesitamos, porque de momento no hay otra manera de inmunizarnos, ¿no? Generar una inmunidad de grupo de forma natural, dada la morbilidad de esta enfermedad, generaría grandes consecuencias. En este sentido, en casos como los de la provincia de Soria, que tiene el índice más alto de España, también Segovia, ¿se puede cometer el riesgo de que se relaje la vigilancia? Sí se puede cometer y para poner números a estas cuestiones, se ha calculado en base a la tasa de infectividad del virus que para estar protegidos como población, al menos un 60% de la población tendría que tener anticuerpos. Entre 7%, como puede ser a nivel general de la comunidad, o 7,2%, y 12% o 13%, no hay grandes diferencias significativas si lo comparamos con ese 60%. Por lo tanto, ya sea un 12, ya sea un 13, no lo tenemos que relajar. Sí, en cualquier caso, España está lejísimos de ese 60% de inmunidad colectiva o también denominada de rebaño al que se aspira y que supondría que la tasa de contagio es mucho menor. ¿Cuándo llegaremos a ese porcentaje? Pues de forma natural es difícil preverlo porque estamos muy lejos. Realmente la manera de inmunizarnos sería poder obtener una vacuna, o pasar la infección o tener la vacuna. Y de forma natural, como hemos dicho, un 60% de la población española representa aproximadamente 28 millones de personas. Con la tasa de letalidad que se ha establecido en base a esta seroprevalencia, que hay que tener en cuenta que son datos provisionales, no es la definitiva, pues supondría una tasa de letalidad bastante importante. Por lo tanto, hasta que no tengamos la vacuna, creo que no podremos conseguir esa tasa de inmunización de forma natural. ¿Hubiera sido mejor esperar a que el estudio de la Carlos III concluyera? Lo digo por si muchas administraciones lo tienen en cuenta para la desescalada y luego cambian los porcentajes. Incluso algunos virólogos hoy hablaban que se había hecho de forma un poco precipitada, ¿no? Bueno, realmente desde un punto de vista científico nos gusta el rigor y el rigor conlleva que cuando un estudio tan detalladamente diseñado como es el que se ha realizado, que tiene en cuenta una metodología de dos técnicas distintas de detección de anticuerpos, lo más riguroso quizá para obtener datos más representativos de la realidad de esa estimación que finalmente es este estudio sobre la población general hubiera sido publicarlos cuando esté acabado. Realmente no sabemos qué diferencias va a haber cuando estén los datos definitivos. Hay ciertas diferencias técnicas entre las dos técnicas metodológicas y solamente se ha publicado la de los test rápidos y es de prever que quizá pueda haber alguna diferencia. Y me gustaría hacer una última aclaración, José Luis, y es que además hay que tener en cuenta que la cronología de la respuesta inmunológica es importante y estos datos están obtenidos cuando llevamos con la pandemia en España un determinado tiempo. También es de prever que gente actualmente contagiada acabe teniendo anticuerpos si no los hayamos detectado en este estudio todavía. Por lo tanto, a lo mejor la tasa de prevalencia de la inmunidad puede ser mayor de la detectada actualmente.
Por último, podría estar con usted haciéndole muchísimas preguntas, porque son todas, desde luego, las respuestas muy interesantes. Algunos test rápidos no están siendo muy fiables. ¿Cuál cree que es el mejor método para analizar si los ciudadanos tienen o no anticuerpos, o estamos en un momento, una fase aún de prueba-error? Bueno, es una pregunta importante. Para que nos hagamos una idea, más de 280 test en el mundo de anticuerpos están en desarrollo para el coronavirus. Más de 280. Actualmente hay muchos comercializados y disponibles. La validación de estos test se está realizando actualmente en muchos centros, no solamente en España, sino en el mundo, a nivel nacional, a nivel de ciertos hospitales, para poder evaluar cuál es el mejor. Realmente parecen mejor los test no llamados rápidos a nivel poblacional, a nivel general, los test de ELISA o los test de quimioluminiscencia, pero entre ellos hay muchísimos distintos. Se necesita tener el resultado de los estudios para ver cuál es el mejor. Pues Sara Calleja, experta en inmunología del Hospital de León, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo gracias por su claridad en los mensajes. Muchas gracias a vosotros.